Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos una bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio, a nuestra audiencia del ministerio aquí de enseñanza y televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra de Dios expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos con nuestra audiencia, donde sigue enviando todas sus preguntas bíblicas, y nosotros recibimos sus preguntas bíblicas diariamente y estamos respondiendo diariamente. En otra palabra, yo personalmente estoy respondiendo a todas sus preguntas bíblicas. Note bien, para enviar su pregunta bíblica, simplemente comuníquese con nosotros a través del el chat de WhatsApp, y el número es gratis por toda parte del mundo. Por toda parte del mundo el número es gratis por WhatsApp, el chat. Simplemente envíe su texto, su pregunta, y nosotros estamos respondiendo cada noche a cada una de sus preguntas, y luego incorporando esas preguntas en el programa en el siguiente día también. Y note bien, el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese es el número donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y nosotros vamos respondiendo cada día. También permíteme extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco, específicamente en la área de Cusco, en Perú, en la iglesia. Deseamos invitarle a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está ubicada en la zona de Huanchac, específicamente en la esquina con Garcilaso y la parte baja de Huanacapa, el edificio 305 Huanacapa, con la esquina de Garcilaso. En el quinto piso hay un ascensor, y ahí tenemos los cultos cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente de la Vega, y él también está enseñando que la palabra del Señor que expositivamente. Ahí la iglesia de los hermanos está con los brazos abiertos para recibirlos, con los brazos abiertos, para que ustedes puedan entrar en el compañerismo de amor uno con los otros, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que estén aquí en los Estados Unidos, específicamente en Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, ¿ves? En la costa oriente de los estados, nosotros estamos en la ciudad de Aiken. La iglesia bautista de Town Creek, estamos ubicados en Aiken, específicamente localizado en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos los domingos a las 8 de la mañana, tenemos el culto en español, y a las 10 de la mañana tenemos el culto en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros, ¿ves? Una vez más, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y te enviamos la dirección y cómo llegar a la iglesia. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, por favor. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 4. Y note bien que estamos todavía sobre los primeros cuatro versículos donde nosotros estamos estudiando la palabra del Señor aquí. Y note bien, y vamos a continuar y vamos a incorporar. Este fin de semana entró varias preguntas, y sobre un tema muy similar, casi las preguntas, y vamos a responder dentro del contexto de esta enseñanza, lo que significa es que uno es acreditado la fe, la justicia, la salvación. ¿Qué significa imputar algo en la vida de una persona de parte de Dios al ser humano? Note bien, vamos a comenzar una vez más en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice: ¿qué diremos? Entonces, ¿qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos.
Bienaventurado es el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora, para mantenernos unidos aquí, note bien lo que dice la palabra Señor en la versión católica, lo dice aquí, note bien. Y dice aquí, comenzando con versículo 1 hasta el 8, Romanos capítulo 4, dice: ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Note bien. Note, y quiero que lo vea conmigo, por favor, porque es importante que lo vea conmigo aquí, que aquí hay un concepto, y estamos hablando y dando la idea de este concepto a través de estas últimas semanas, pero entró unas preguntas yo creo que muy astutas, muy precisas sobre esta idea, cómo es o qué significa, cómo se aplica, mejor dicho, cómo se aplica la fe, cómo funciona eso, cómo sucede eso, ¿no? Y yo creo que esa pregunta era, y yo le escribí de nuevo a las personas, ¿no?, por texto, porque yo personalmente recibo las preguntas, yo personalmente respondo a las preguntas y yo personalmente me estoy comunicando con nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque yo insisto porque yo tengo que entender el corazón de la audiencia. Cuando ellos están escribiendo, yo quiero entender cuál es su pregunta y por qué está haciendo la pregunta. Y note bien, aquí la pregunta se trata de que, porque hemos estado ya por varias semanas hablando, la fe es lo que justifica al hombre, la fe es lo que salva al hombre, la fe en lo que hizo Cristo en la cruz, ¿ves?, a su favor, que Cristo tomó su lugar. Cristo es el sustituto nuestro que fue a la cruz y pagó el precio de todos nuestros pecados. Ahora, hemos hablado sobre eso repetidamente ahora. Pero la pregunta es precisamente la persona que dice, ¿cómo es que se aplica esa fe? No entiendo. ¿Cómo se aplica esa fe? ¿Y dónde se aplica? ¿Dónde se guarda esa fe? Y dije, wow, ok, bueno, vamos a ver. Primeramente, permíteme ilustrar un concepto para tratar de explicar el concepto, ¿no? Permíteme. Cuando usted tiene una cuenta bancaria, ¿okay? Vamos a decir que usted tiene una cuenta bancaria, ¿no? Y usted va al banco y tú vas depositando tu dinero en tu cuenta, ¿no? Y tú depositas ese dinero. Y el banco te da un recibo, un voucher, un recibo, indicando cuánto tú has depositado en tu cuenta, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Y ese voucher o ese recibo es evidencia que tu dinero ha sido depositado en el número de tu cuenta bancaria, ¿sí o no? Ok. Todo el mundo entiende eso. Ahora, bueno, cuando nosotros estamos hablando de creer, fe, lo que Dios hace, hay una transacción, en el banco hay una transacción de dinero, ¿no? Tú vas depositando tu dinero, ellos te dan un recibo, y cuando tú quieres sacar tu dinero, tú tienes evidencia que tú tienes un balance y que el dinero ha sido acreditado. El dinero ha sido acreditado a tu cuenta. Yo creo que todo el mundo entiende ese concepto. Es la misma cosa o la misma idea con Dios. Cuando yo tengo fe, sí, yo creo que Dios murió, tomó mi lugar en la cruz, Él murió por mí, pagó el precio de mis pecados, Él era el único calificado para pagar el precio de mis pecados, porque yo no califico, yo soy el pecador.
yo soy el pecador. Es como si es como si yo intento ir al banco y depositar 0 y espero un recibo que dice 100. No, así no funciona. Yo creo que todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Ahora, permíteme, yo no estoy aquí para ofender o insultar su inteligencia. Estoy declarando lo obvio. Si yo deposito, si yo al banco depositar nada, yo tengo, ¿ves? No, yo no tengo nada. Si yo tengo que depositar algo para recibir algo de nuevo. Mi fe, Dios, en el mundo espiritual, se lo puedo decir así, en la esfera, en el ambiente espiritual, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo creo que Él tomó mi lugar en la cruz porque yo no califico ir a la cruz para pagar el precio de mis pecados. Yo solamente califico ir a la cruz para morir y nada más y ser condenado permanente eternamente. Pero yo creo que si Él tomó mi lugar, pagó el precio de mis pecados y Dios viene a acreditar en mi cuenta espiritual. Acreditar en mi cuenta espiritual mi fe en Cristo Jesús. Y está depositado en mi cuenta espiritual y yo soy justificado, yo he obtenido la salvación. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No es lo que yo hago, porque no hay nada que yo pueda hacer. Ahora, regrese conmigo aquí en Romanos capítulo 4. Mire bien, en Romanos capítulo 4. Y note bien aquí en Romanos capítulo 4. Y una vez más, mira, quiero que escuche bien, y la voy a leer en la versión católica. ¿Por qué? Porque yo creo que está más claro aquí. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4, mira lo que dice en versículo 2. Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Versículo 3. Pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta. Eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Ahora miren bien, versículo 5. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Su fe, como el dinero en el banco es depositado en tu cuenta, su fe es depositado en tu cuenta espiritual que tú has creído, que tú te estás sometiendo a la autoridad de la palabra de Dios, te estás sometiendo a la autoridad del Señor Jesucristo, que Él es ahora el Señor de tu vida. Y que Él ha tomado tu lugar y murió en tu lugar, ¿no? Él es su sustituto, ¿no? Él tomó su lugar y pagó el precio de tus pecados. Ahora, en el banco nosotros hay una transacción. En el banco nosotros llevamos cuenta a la ventanilla, ¿no? Ellos dan un recibo que nosotros hemos depositado dinero. Nosotros depositamos nuestros pecados, ¿ves?, en la cuenta de Jesucristo y Jesucristo nos da el recibo. ¿Y qué es el recibo que nosotros recibimos? El recibo es la justicia, el perdón, remisión, redención, misericordia de Dios. Ese es el recibo que nosotros recibimos y depositamos nuestros pecados en la cuenta del Señor. Como si Él hubiera cometido esos pecados. Ahora, vamos a ver si podemos extender esto un poquito más. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 11. En Romanos capítulo 6, versículo 11, mira lo que dice. En Romanos 6 dice, así también vosotros consideraos. Ahora, yo quiero enfocarme en esa palabra. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, en el Cristo Señor nuestro. Ahora, note bien, consideraos. Así también vosotros consideraos. Ahora, como tú y yo no usamos este lenguaje, como digo, diariamente en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Vamos a definir lo que está haciendo aquí. En la versión católica lo dice así en versículo 11 en Romanos capítulo 6. Dice, así también ustedes
considérense. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Ahora, lo que estamos hablando aquí es este concepto. Es el concepto de contar. Es el concepto de imputar. Es el concepto de acreditar. Es el concepto de atribuir, ese concepto de poner en favor en la cuenta de uno. Poner en favor a la cuenta de uno. Es el concepto de cargar a la cuenta de uno. Es la idea de juzgar, imputar, tratar, computar, considerar. Yo creo que aquí hay muchas palabras que nos ayudan a entender cuando él dice aquí, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos. En la versión en católica dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en otra palabra, esta palabra es un término contable. Es un término contable, ¿no? Y ahora, este término implica algo. ¿Qué es lo que implica? Implica anotar algo. Implica anotar algo a favor de un hombre, ¿no? Acreditarle. Es usado varias veces en el libro de Romanos, unas 11 veces solamente en Romanos capítulo 4, ¿no? Es una idea de extrema importancia en las Escrituras. Y es aquí donde mucha gente lucha con esta idea de, ok, yo entiendo lo que me dicen, pero no entiendo cómo se logra hacer. Bueno, una vez más, una persona va al banco y va depositando su dinero y se le va imputando, se le va atribuyendo, se le va cargando a su cuenta, se le va acreditando. Se le da crédito por, si tú has depositado $100, el recibo dice que tú has depositado $100 en tu cuenta y tú tienes acceso a esa cuenta, ¿no? De $100, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la fe nuestra es precisamente eso. Con el momento que yo realmente creo y Dios puede ver, Dios que es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Ves? Él ve todo, Él entiende todo, ¿no? El único que puede leer los pensamientos y las implicaciones, ¿no? Y las intenciones de mi corazón, ¿no? Y el suyo. Y Dios ve que yo realmente creo, si yo creo que Cristo murió por mis pecados. Ahora, Dios puede ver eso, que yo estoy entregando. Yo me estoy arrepintiendo, ¿no? De mis pecados y se lo estoy considerando a Él. Ahora, si tú entiendes esa idea, vamos a ver si podemos extender esto un poquito más allá, ¿no? Vamos a regresar a Romanos capítulo 4. Y nota lo que dice el versículo 22, 23, 24, 25. Repito, abre su Biblia a Romanos capítulo 4, versículo 22 hasta 25, ¿no? Y la primera cosa que yo quiero anotar aquí, número 1. Las Escrituras dicen que Dios imputa. Las escrituras dicen que Dios imputa la justicia o es puesta a la cuenta del creyente genuino. Voy a repetir esto. Porque como hubo tantas preguntas que entraron a través de nuestro número de WhatsApp, ¿no? Yo quiero asegurar esto. Voy a repetir. Las Escrituras dicen que Dios imputa la justicia o es puesta a la cuenta del creyente genuino. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 22 hasta 25, por favor, miren lo que dice. Dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, iniquidades, pecados, y resucitado para nuestra justificación. En la versión católica lo dice de esta forma, del versículo 22 hasta 25, dice, lo cual le fue tenido en cuenta
para obtener la salvación. Estas palabras de las Escrituras no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros que obtendremos la salvación si creemos en aquel que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Ahora, la Biblia está diciendo que mi creencia, mi creer, que es parte del paquete de yo arrepentirme de mis pecados. Yo no solamente puedo creer y nunca arrepentir. Eso no tiene sentido. Yo tengo que, Señor, sí, yo soy pecador. Eso está claro. Yo soy pecador, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que yo ando mal. ¿Entiendes? Que yo no alcanzo la norma de perfección. Yo no alcanzo a través de mis obras donde yo puedo anular, aniquilar, abrogar, destruir, eliminar mis pecados. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Un pecador no se puede limpiar de sus propios pecados. Pero Señor, necesito que me perdones. Y me arrepiento de mis pecados. Ayúdame. En ese momento hay algo que ocurre, algo que sucede en la cuenta espiritual de una persona que genuinamente, que verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Ahora, si usted entiende eso, note la segunda cosa o note la segunda declaración que yo quiero hacer. Mira bien. Número 2. Las Escrituras dicen que el creyente genuino es sumergido, es imputado como tenido por o contado por muerto en la muerte de Cristo. Esto es, su viejo hombre es imputado o tenido por crucificado en la muerte de Cristo. Ahora, no se preocupen, yo tengo que repetir esto. Y lo voy a repetir. Las Escrituras dicen que el creyente genuino, el verdadero, es sumergido, es imputado como tenido por o contado por muerto en la muerte de Cristo. Esto es, su viejo hombre es imputado o tenido por crucificado en la muerte de Cristo. Ahora, esto, abre su Biblia en Romanos capítulo 6. Mira, vamos a tomar en cuenta el bautismo de agua. El bautismo de agua. Ahora, mire bien. Cuando uno es bautizado, ¿no? El bautismo es algo simbólico de lo que y es algo representativo de lo que sucedió cuando Cristo tomó mi lugar. Cuando Cristo murió, ¿no? Murió en la cruz. Lo bajaron de la cruz y lo enterraron. ¿Entiendes? El día que tú y yo creemos, sí, Jesús murió por mis pecados, somos sumergidos en la muerte. Eso es lo que representa el bautismo, ¿no? El bautismo es que somos sumergidos en la muerte de Cristo. Somos enterrados. Ese día yo muero a mis pecados. Somos sumergidos. ¿Entiendes? Y somos imputados. Estamos tenidos por crucificados, ¿no? Nosotros morimos la misma muerte de Cristo espiritualmente, no físicamente, ¿no? Y no es contado que estamos muertos a esos pecados. O sea, si tú entiendes eso, abre su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Mire, dice, o no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Ahora, en la versión católica lo dice de así, en versículo 3 y 4 dice, ¿ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados en su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Una vez más, yo creo que esta versión es más clara. Es interesante que los cristianos me critican porque yo utilizo una Biblia católica. Los católicos me critican porque yo uso la Biblia de los cristianos. Sí, yo termino mal con los dos, ¿no? Pero lo que quiero hacer, le estoy mostrando que la Biblia dice la misma cosa. Nosotros entramos en polémicas, entramos en pleitos y discusiones que no tienen sentido. Si las dos Biblias dicen la misma cosa, ¿tú no crees que ambos debemos obedecer lo que dice la palabra? Eso no está bien. Baje este versículo 6. En Romanos 6:6, y escuche bien. Sabiendo esto, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En la versión católica lo dice de esta forma. Lo dice así en versículo 6, dice, sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. No sirvamos más al pecado. Ahora ves, ahora. Por eso me llamó mucho la atención las preguntas que entraron, ¿no? Porque debemos de responder a las preguntas. Cuando alguien dice, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Debemos tomar el tiempo, con todo respeto. Mira, ¿de qué sirve enseñar algo y el pueblo no entiende? O no se le permite hacer una pregunta. Eso no tiene sentido. El trabajo nuestro es explicar lo que dicen las Escrituras. Ahora, si usted entiende, ahora, aquí déjeme decirlo así. El tercer punto es este. Las Escrituras dicen que por la resurrección de Cristo es imputada, es acreditada, es atribuida a favor del creyente una nueva vida, una vida resucitada. Voy a repetir. Las Escrituras dicen, por la resurrección de Cristo, es imputada, es acreditada o atribuida a favor del creyente una nueva vida, una vida resucitada. Ahora, en Romanos capítulo 6, quiero que vean versículo 5. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice esto: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. En la versión católica lo dice así. Dice, porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. ¿Te recuerdas que yo estaba hablando sobre el bautismo de agua? Uno es bautizado en las aguas, ¿no? Es sumergido, es sepultado con él espiritualmente en las aguas. Eso representa la muerte de Cristo y representa su muerte, que tú has morido, que está muerto a tus pecados, ¿no? Y cuando somos levantados de las aguas, ¿no? Eso representa ¿qué? La resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa qué? Vida nueva. Somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo en nuestra cuenta espiritual. ¿Entiendo lo que está diciendo? Por esa razón tenemos que entender que por la resurrección ahora tenemos una vida nueva.
Mira, mi vida antigua, siendo un vil pecador, yo muero a mis pecados, vil pecador, pero cuando salgo de las aguas, el bautismo, es algo simbólico. Cuando Cristo resucitó a nueva vida, yo resucito a nueva vida, usted resucita a nueva vida, y este es tu cuenta espiritual. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, Sara, vamos a extender esta idea un poquito más, ¿no? Y estamos tomando el tiempo por esta razón, porque las preguntas indica que la gente quiere una explicación, pero también las preguntas indican que hay una hambre y sed de la palabra. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 6, y ahora quiero enfocarme en versículo 8, 9 y 10. Versículo 8, 9 y 10 en Romanos capítulo 6. Mira bien, dice: y morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos y ya no muerto, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. En la versión católica lo dice de esta forma. En versículo 8 dice: por cuanto si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene hallado dominio sobre Él. ¿Por qué? Porque cuando murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Esto es precisamente lo que sucede con cada persona que dice: Señor, me arrepiento. Yo sé que no soy perfecto y nunca voy a ser perfecto. Yo necesito una intervención exterior de mi persona. Yo necesito tu ayuda, Señor. Ahora, expresado muy simplemente, Dios considera justo al creyente por lo que Cristo hizo. Cristo es visto como Jehová, justicia nuestra, y se afirma que su justicia es puesta a la cuenta del hombre por medio de la fe. Mira, te recuerdas que Pablo, en el libro de Filemón, tiene una frase pequeñita y bien picosa, como mi esposa, ¿no? Bien pequeñita y picosa. Mira lo que dice en el libro de Filemón, en capítulo 1, versículo 18. Filemón, capítulo 1, versículo 18, dice esto: si en algo te daño, no, o te debo, ponlo a mi cuenta. Mira, Dios te recuerda que hay una transacción. Vamos a regresar a la ilustración del banco. Yo voy a depositar mi dinero en el banco. Si estoy en Perú, yo voy a depositar mis soles en mi cuenta, ¿no? O voy a depositar dólares en mi cuenta, porque mucha gente tiene las dos cuentas, uno de soles, uno de dólares, ¿no? Y la cosa es que yo voy a depositar dinero, ¿no? Ellos me dan un recibo, indicando que he sido acreditado, ese dinero. En la esfera espiritual, yo le doy a Cristo mis pecados. Es la única es la única cosa que yo tengo. Yo no tengo nada más, solamente tengo pecados. Él toma mis pecados, Él perdona mis pecados. El recibo que Dios me da a mí me da la justicia de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo, la justicia de Cristo. Yo le doy a Cristo mis pecados como si Él hubiera pecado, y Él toma las consecuencias de mis pecados. Él va a la cruz y muere por mis pecados, aunque Él no merece eso. Yo
recibo de Él su justicia, su redención, su perdón, su misericordia, aunque yo no lo merezco. Esa es la transacción. Mis pecados van a Cristo y la justicia de Cristo va a mi cuenta. Ese es lo que nosotros nombramos la salvación. La salvación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vamos a regresar a Romanos capítulo 4 y vamos a enfocarnos aquí del versículo 9 hasta el 12. Hemos enfocado mucho tiempo en versículo 1 al 8. Ahora vamos a combinar versículo 9 al 12 en Romanos capítulo 4. Ahora aquí, en Romanos capítulo 4, del versículo 9 al 12. Ahora necesitamos tener mucho cuidado aquí. Es aquí donde muchos se van a ofender. Si no has sido ofendido hasta este mundo, te voy a asegurar que tú vas a terminar ofendido. Mira bien, escuche bien. Esta sección de escritura del versículo 9 al 12, Romanos capítulo 4, está tratando sobre los ritos, está tratando sobre las ceremonias, está tratando sobre las reglas, está tratando sobre las ordenanzas. En otra palabra, la forma equivocada en que el hombre busca la justificación de Dios. Los ritos, las reglas, las ceremonias, las ordenanzas, es la forma equivocada en que el hombre busca la justificación. Ahora, toda mi audiencia católica se va a enojar conmigo, pero vamos a leer la Biblia católica para ver lo que dice, ¿no? Y todos los cristianos que participan en las mismas rituales y ceremonias, porque hay muchos, depende de qué denominación, igual los cristianos se van a enojar igual conmigo. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12. Capítulo 4, versículo 9 al 12. Mira lo que dice. Dice esto, dice: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras que aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen en sí en ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión que para aquellos que no solamente son de la incircuncisión, sino que también los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando le era incircunciso. Uno dice, ¿y qué rayo dijiste? ¿De qué estás hablando? Bueno, vamos a ver. En la versión católica lo dice de esta forma, del versículo 9 hasta el versículo 12. El versículo 9 hasta el versículo 12. Ahora escuche bien lo que dice. Dice: ¿a quién se le aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. Pero ¿cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerado la salvación. Asimismo se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo. El trasfondo de esto. Tú sabes que en la religión de los judíos era importante ser circuncidado. Y para mantenerse en comunión dentro del pueblo de los judíos, y para mantenerse, ¿no?, era una señal que eran creyentes de Jehová Dios. Pero ahora,
Aquí está diciendo el versículo 9 hasta el 12, la versión cristiana y la versión católica. Está diciendo la misma cosa. Que Abraham obtuvo la justificación, el perdón, la misericordia, la salvación de Dios antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque creyó. Ahora, la circuncisión viene después de el creer como señal específicamente porque ahora Dios va a crear un nuevo pueblo. Él va a crear un nuevo pueblo, y el pueblo es los judíos ahora. Ahora, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo fue circuncidado o antes? Fue antes, es el creer. Ahora, si tú entiendes eso, ahora entiendes que los ritos, las ceremonias, las reglas, las ordenanzas, ¿no? Es la forma equivocada en que el hombre busca la justificación, y ese es el bendito dicho y hecho del hombre hoy día, que el hombre quiere participar en ritos y ceremonias y reglas y ordenanzas para tratar de justificarse delante de Dios, y hasta la fecha los hombres lo hacen, pero así no funciona. Esas cosas solamente son señales que ya ha sido circuncidado en tu corazón, que ya ha sido perdonado en tu corazón de tus pecados, porque allá has obtenido la salvación. Pero hoy es algo completamente diferente. Hoy, el juego que tenemos hoy día es que no somos salvos, somos pecadores, somos pestosos, mentirosos, ¿no? Y participamos en los ritos, en las ceremonias, en las reglas, en las ordenanzas, intentando de ganar de lo que no tenemos. Mira, las reglas, las ceremonias, los ritos, ordenanzas, es una señal que ya ha sido algo. No es que tú estás buscando de obtener algo. Y esa es la tremenda equivocación de la iglesia hoy día y la tremenda equivocación de muchos que están sintonizando en este momento. Mira bien, si tú entiendes eso, vamos a ver si podemos ahora extender esta idea, este concepto un poquito más. La mayoría de las personas son religiosas en el sentido de que observan algunas ordenanzas, observan algunas ceremonias, observan algunos ritos, observan algunas reglas religiosas, ¿no? Esto es bueno y es malo. Bueno y malo. Bueno, en el sentido de que los rituales hacen que la persona piense en algún ser superior, Dios. Y malo en el sentido de que piensan en los ritos son el camino, y malo en que piensan que los ritos son el camino para que una persona sea aceptada por Dios. Este pasaje es muy claro, versículo 9 al 12. El rito es un camino errado para que el hombre que busque ser aceptado por Dios y alcance la justificación. Tú tienes que entender esto. Este es el problema hoy día. Tú le hablas y le hablas y le hablas y nada entra. Testarudos, tercos, cabezones, necios. Los ritos, las ceremonias, las reglas, las ordenanzas es una señal representativa, algo simbólico de lo que ya ocurrió en tu corazón. Pero para la mayor parte de la gente, nada ha ocurrido en su corazón. Ellos han convertido las reglas, los ritos, las ceremonias, las ordenanzas, ¿ves? Como si fuera algo que pudiera perdonar sus pecados. No, están completamente equivocados, completamente equivocados. Aquí está el problema. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Perdón, la Biblia cristiana, la Biblia católica. Y ahora prepárate, porque te va a decir la verdad en la cara. Lo que vamos a hacer vamos a detallar esto.
Vamos a detallar esto. Ahora, y la razón, porque te recuerdo que al principio de esta hora, cuando comenzamos a enseñar aquí, te dije que hubo varias preguntas. Precisamente, escuche bien. Hubo 26 preguntas sobre esta idea, estos conceptos. Es importante tomar tiempo de responder. Vamos a dividir esta sección de escritura en varios puntos. Lo vamos a dividir en 5 puntos. Versículo 9, 10, 11, 12. Estos 4 versículos, 9, 10, 11 y 12, los vamos a dividir en 5 puntos. Vamos a detallarlo, ¿ves?, al nivel que todos nosotros lo podemos comprender. Vamos a hacer esto. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 10, de 9 a 12, perdón. Punto número 1. ¿Quién recibe la bendición del perdón? Punto número 1. ¿Quién recibe la bendición del perdón? Eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 9. Punto número 2. Abraham fue considerado justo cuando creyó. Abraham fue considerado justo cuando creyó. Y una vez más, ese es el punto número 2, y lo vamos a tratar en versículo 9. Punto número 3. Abraham fue considerado justo antes de la circuncisión. Esto es antes del rito. Antes del rito. Lo voy a repetir. Abraham fue considerado justo antes de la circuncisión. Esto es antes del rito. Eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 10. Punto número 4. Abraham recibió la circuncisión solo como signo o señal. Abraham recibió la circuncisión solamente como un señal, un signo. Y punto número 5. Abraham fue escogido por Dios con doble propósito. Abraham fue escogido por Dios con doble propósito. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, esto es importante. Ahora, en vez de molestarse, en vez de enojarse, escuche honestamente. Honestamente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por esa razón vamos a enfocarnos en las dos versiones de la Biblia. La católica y la cristiana y la católica. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice las iglesias. Vamos a mostrar lo que dice la Biblia, no lo que dicen los pastores, no lo que dicen los sacerdotes. Bien. Mira, yo tengo más de 4 décadas en el pastorado enseñando la palabra del Señor. Y he tenido tremendas discusiones y también tremendos debates, pero también un tremendo diálogo con muchos representantes de muchas religiones y también de denominaciones. Y la cosa que yo voy descubriendo es que cuando nos sentamos a leer y estudiar cuidadosamente lo que dice la Biblia, descubrimos que tan errados somos. Porque repetimos cosas, decimos cosas, creemos cosas que nunca cuestionamos. ¿Saben también? Yo creo que tú necesitas entender algo. Abraham obtuvo su salvación por creer en el Padre Celestial. Tú y yo obtenemos nuestra salvación en creer en el Padre Celestial. ¿Y qué es lo que estamos creyendo? Que Él mandó su Hijo a esta tierra en forma de ser humano, en la carne. Fue a la cruz y pagó el precio de mis pecados, de sus pecados. En cuanto Él no merecía a sufrir la muerte de un pecador. Y tomó toda la culpa y toda la consecuencia de mis pecados sobre Él. Y luego Él, en cambio, nos da a nosotros su justicia, que hemos sido perdonados. Este es el milagro más grande de todo el mundo. Que el milagro más grande en todo el mundo es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y aquí está mi pregunta. ¿Usted ha sido perdonado de tus pecados?